el código. Esta es la matriz que les dije que había definido. Bueno, aquí se corre un poco. Cuando está en el centro, tiene que moverse 0 posiciones. Cuando está aquí, tiene que moverse solamente una. Cuando está acá, tiene que moverse 2. Cuando está acá, tiene que moverse 3, 3, 2, 4 y así. Luego se define el escáner, le damos las entradas y entonces lo que hacemos es leer las entradas y si aparece el número 1, entonces que me diga en qué posición está y yo voy a esta matriz que se llama ans de answers, que es respuesta, y imprima el número que está guardado ahí. Entonces recordemos que I es para recorrer las filas y J para recorrer las columnas. Entonces lo que nos diría que en la fila I, en la fila J, imprima el valor que está aquí. Y ya, esto es este problema. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Sabes? Yo encontré una solución que creo que es un poco más eficiente. Eh, Yo lo que hice es que cogí donde estaba ubicado el 1 y con eso, eh, pues se sabe que la coordenada en la matriz del punto central es 2,2. Entonces, yo lo que hice fue que le saqué el valor absoluto en ambas y ya, eso te saca el mínimo número de movimientos. Ok, si quieres puedes compartirla para que todos la veamos. Listo, En un segundo habilito compartir pantalla, listo. listo, ya te la muestro. Dale, Daniel, si quieres nos puedes compartir el archivo. Mira, aquí pues cogía todos los datos, Ujú. ¿no es cierto? Y bueno, aquí veía cuál era la posición del 1, entonces lo puse en one, en un array. Y aquí los steps, nada más le cogí el valor absoluto de la posición en las filas, restarle 2 y también lo mismo en las columnas. Y ya sumando esto ya te da el valor absoluto. Ok, interesante. Tienes razón, eso sería como una cuestión de revisar cuáles son, cómo se relacionan las posiciones con la ubicación del 1, algo así. Sí, yo nada más pensé ahí como que cuál era la coordenada y dependiendo de dónde está ubicado el 1, el valor absoluto de ahí y ya. Sí, tiene sentido. Interesante, la verdad, bastante interesante. Gracias por compartirlo. Listo, ¿alguno tiene algún otro comentario o pregunta? Listo, entonces ya pasemos al siguiente problema. El siguiente problema se llama Java 2D Array. 2D Array es matriz básicamente. Y ese problema nos dice que tenemos un arreglo bidimensional de 6x6, o sea, una matriz 6x6. Nos definen que un hourglass, que es un reloj de arena, tiene esta forma, que tiene 3 elementos en la parte de arriba, uno en la mitad en la fila que está abajo y 3 en la fila que está dos posiciones más abajo. En este ejemplo que nos mencionan que tenemos este reloj de arena en esta posición, aquí, que se ve claramente. Pero también nos mencionan que podemos tener muchos relojes de arena en toda la matriz. ¿Cómo podemos ver eso? Si nos empezamos a mover un poco hacia la derecha, tenemos uno aquí con el 0 y los otros acá abajo. Si nos movemos una posición más, 3 arriba, uno en la mitad, los otros 3 abajo. Y así con toda la matriz acá también. Y así. Entonces nos dicen que la suma de un reloj de arena es la suma de todos los elementos que lo componen. Es decir, la suma de cada numerito que esté ahí. Y además nos preguntan que tenemos que imprimir la suma más grande de todos los relojes de arena que hay en cierta matriz. Entonces aquí nos dan un ejemplo. Dicen que la entrada es la matriz expresada en 6 filas y cada valor de cada fila se separa por un espacio. Entonces lo que hacemos es, perdón. Entonces nos dicen que aquí la respuesta sería este de aquí, que es el que da la suma máxima. Lo que tomamos cualquier otro, siempre va a haber un 0 y este caso que son todos unos no nos da para la suma más grande. Y ese resultado sería 19.
Entonces la lógica de este problema es básicamente ir revisando todos los relojes de arena que hay, despejando desde arriba, desde este, e irnos moviendo uno hacia la derecha, así, e ir revisando. Luego cuando pasamos a la siguiente fila, bajamos aquí, revisamos primero este, luego este, y así, y llevamos un registro de cuál es el valor máximo que llevamos hasta ese entonces. Y lo vamos actualizando si nosotros encontramos algún valor que sea más grande que el que ya tenemos ahí guardado. Ya pasando como tal el código. Nosotros creamos la matriz, decimos que el valor, la suma máxima es igual a 0, incremente, bueno, que la suma máxima lo doy un valor mínimo, que realmente como siempre se va a cambiar, no importa. Luego creamos el escáner y hacemos dos fors. Uno que va a recorrer las filas y otro que va a recorrer las columnas. Primero leemos el primer valor que hay en lo que nos están pasando en la entrada. Y esos for que están acá no me metí como leer toda la entrada. Entonces aquí ponemos una condición de que si i es mayor a 1 y j mayor a 1, entonces reviso una cosa. Ya pasó para acá. Entonces, ¿por qué hacemos esta condición de revisar de i mayor a 1 y j mayor a 1? Porque nosotros queremos empezar a revisar desde esta posición, desde aquí para atrás y desde aquí para atrás. Porque si nosotros empezamos, por ejemplo, aquí no tenemos como formar un reloj de arena hacia ese lado. Y aquí pasa lo mismo. Pero si empezamos desde aquí, tenemos aquí 3 posiciones y tenemos aquí 3 posiciones y el de la mitad lo que nos permite formar como tal el reloj. Pues ya tenemos el cuadradito de 3×3, que sería donde se ubicaría un reloj de arena. Entonces eso es el por qué queremos revisar específicamente esas posiciones. Pero igual necesitamos leer las demás. Entonces aquí se va guardando las posiciones en la matriz. Y cuando se cumpla esta condición, entonces vamos a revisar la matriz en la posición i-2, j-2. Un segundo. A ver. Espérense. Es un poco mejor esto. Listo. Entonces en ese primer caso, tenemos que i valdría 2 y j valdría 2. Entonces la primera posición que revisaría sería esta, que sería la que está arriba a la izquierda. Luego sería la que estaría arriba en la mitad y luego la que está arriba a la derecha. Entonces por eso la forma. Y aquí lo que cambia es la posición de la columna, que es j. J nos representa las columnas. Y eso lo sumamos a un current que nos va a representar la suma que tenemos para este caso. Luego a esa suma le sumamos el valor que está en la mitad, que sería i-1 y j-1 para representar la columna que está como en la mitad. Fila en la mitad y la columna en la mitad del cuadradito de transporte que estamos revisando. Y por último revisamos el ventilo de abajo, que sería la fila ahí. Esta fila se mantiene constante. Columna j-2, columna j-1 y columna j. Así de manera similar a como lo hicimos al principio. Luego preguntamos si esta suma que tenemos es mayor a la suma máxima que hemos acumulado hasta ahora. Si eso es verdad, entonces la nueva suma máxima va a ser la suma que tenemos para este caso. Y si no, max se va a caer sin cambiar. Luego empezamos current igual a 0 y sale así. Luego hacemos ese recorrido hasta que termine de leer los datos y recorrer toda la matriz. Esto lo hace al mismo tiempo. O sea, a medida que lee, va recorriendo también la matriz. Imprimimos el valor que tenemos como máximo y luego cerramos el escáner. Ese sería este problema. ¿Alguno tiene alguna pregunta o alguna aporte que quiera hacer? ¿O todo está claro? Listo. Entonces, por el chat. Sí, esas soluciones están en el enlace que les mandé. En un segundo. Lo voy a reenviar. En ese enlace no solamente están los enlaces de conexión para las sesiones, sino también
Y vimos a la ruta, y vimos a los enlaces a las soluciones, el grupo de Telegram, Discord y el canal de YouTube. Y listo, ahí Daniel nos compartió una solución en C++ para de pronto ver con C++. Ese creo que fue el problema anterior, no sé mal. Ese fue el problema anterior. Si quieren, para alguno que quiera de pronto más el tiempo de revisarla, también la vamos a subir ahí las soluciones. Listo. Entonces, vamos a pasar al tercer problema. Ese problema ya, como tal, se incompleta la solución, ya que era un problema que pues, era bastante más complejo de lo que esperaba que iba a ser. Pero lo voy a explicar y lo voy a mostrar hasta donde lleguemos. Lo que nos menciona es que nos van a dar una imagen, se representa en forma de píxeles de n filas y n columnas. Dice que cada píxel puede ser blanco o negro y la tarea es encontrar qué colores, cuál es el mínimo número de cambios que tenemos que hacer para que esa imagen se vuelva un código de barras. Y nos dan dos condiciones para un código de barras. Una, que todos los píxeles de una misma columna tienen que ser del mismo color. Y que además nosotros debemos formar grupos de colores, por así decirlo, que tengan un tamaño mínimo de X y un tamaño máximo de Y. Como agrupaciones de un solo color, y además esas agrupaciones tienen que ser alternantes. Es decir, el primer grupo es blanco, el segundo grupo tiene que ser negro, el tercero blanco, el cuarto negro y así. Nos dan la entrada, en la entrada nos dan M y M, N y M, N el número de filas, M el número de columnas, X y Y que son las restricciones que tenemos para los grupos del código de barras. Y luego nos dan como tal la imagen. La imagen está representada por el punto que representa el píxel blanco y el hashtag representa el píxel negro. Dice que la imagen no tiene otros caracteres aparte de esos. Entonces dice que tenemos que imprimir el número mínimo de píxeles que tenemos que volver a pintar y también nos dicen que nos garantiza que la respuesta existe. Entonces ahora lo que ha planteado primero lo que decía es tomar los float que nos daban. Qué pena por el ventilador. Recibimos las variables que nos pasan desde la entrada. Entonces sería n, x y y. Y luego creo un arreglo de enteros que va a guardar la suma acumulada del número de píxeles negros en cada fila, que es la suma acumulada. Entonces, si por ejemplo, en la primera fila, en la primera columna, perdón, tengo un píxel negro, en la segunda 2, en la tercera 4, en la quinta tengo 1, en la cuarta perdón, tengo 1, en la que sigue tengo 2. Toda la suma acumulada va a empezar en 1 porque solo tenemos 1 aquí. Y para la segunda nos va a guardar lo que tenemos aquí más lo que tenemos en la posición anterior. Entonces sería 3. Luego aquí sería 4 más 3, sería 4 más todo lo que está en la anterior. O sea, 7. Luego para sería 8. Y para la última sería 10. Estoy escribiendo por el chat. Listo, Cristian, ahorita te respondo. Y así. Entonces lo primero que hago, que hace aquí es leer las entradas y irlas guardando temporalmente en este arreglo. Pues, aún no he hecho la suma acumulada, siempre estamos guardando la cantidad de ficheros negros que hay en cada columna. Dice que entonces primero que hacemos es leer la fila. Si la fila en la posición J tiene el carácter hashtag,
Entonces le sumamos a la posición J de la matriz 1 para representar que se ha quedado que se ha encontrado otro píxel y así hasta que se termine de leer toda la entrada y después si hago la suma acumulada. Entonces recorremos este arreglo desde la posición 1 hasta la posición n, porque es de la posición 1, porque ya sabemos que la posición 0 no tiene que hacer nada más, simplemente es ese número de ahí. Y a esa posición le sumamos lo que está en esa posición más lo que hemos guardado a la posición anterior. Entonces aquí empiezan 2. Luego mira la posición anterior y a esta le suma esta, entonces sería 3. Luego va la siguiente que está 4. Mira la anterior que ahora es 3 y eso da 7. Y así. La siguiente es 1, la anterior es 7 y 8. Bien. Entonces 2, 8 y 10. Entonces ahora ya con eso, aquí se viene como tal la situación. Aquí estoy que ahora yo sé que ya para poner una columna el número mínimo de cambios corresponde al número mínimo entre píxeles blancos y negros. Eso es solamente estamos viendo una columna de manera individual. La situación aquí es que nos da una restricción de que tenemos que agrupar los colores entre dos valores X y Y, incluyendo esos dos valores. También tengo que tener en cuenta que los grupos alternan, es decir, primero va uno blanco, luego uno negro, o primero uno negro, luego otro blanco. Y entonces tengo que verificar todos los grupos. Verificar qué caso, verificar cuántos ejemplos tengo que hacer para cierta combinación de grupos en todo el código de barras. Y así. Entonces ahí tienen el problema. Entonces lo primero que se me ocurrió para poder como acercar un poco más a eso es definir otra matriz de tamaño m por m, que me representa columnas, que me represente cuáles son todos los píxeles de color negro que hay en un cierto rango de columnas. Entonces, por eso es m por m. Yo únicamente representar las columnas. Entonces, para poder conseguir esa matriz, lo que hago es, hago dos for. Uno que me va a recorrer todas las columnas y otro que va a empezar desde la columna actual que llevo, o sea, desde ahí hasta la última columna que haya. Y eso me representa todos los rangos que van desde esa columna hasta la última. Y así, para todas las columnas. Entonces lo que hago para encontrar cuántos píxeles hay en ese rango, entonces yo cojo el acumulado, que en esa posición vamos a suponer que este es J y que este es sí. Entonces J dice sí. Entonces cojo lo que está aquí en la posición J y tengo que restarle algo. Entonces, ¿le resto esto o le resto esto? ¿Qué creen? Según lo que tengo escrito ahí. Bueno, aquí lo que habría que hacer sería no restarle esto de aquí, sino restarle esto de acá. ¿Por qué? Porque si restamos eso, también estamos restando lo que se encuentra en esta posición. Y nosotros nos interesa saber lo que hay desde esta posición, incluyéndola, hasta esta última. Entonces tengo que restar lo que está en la anterior. Es decir, a 8 le resto 1 y eso me daría 2 más 4 más 1, que sería 7, que sería lo que está entre estas tres columnas como tal. Y en el caso de que esta otra posición y sea la primera, simplemente que no le reste nada, porque también queremos contar esta. Entonces por eso aquí puse que se restara 0. Y esta aquí va a esa parte, lo conseguí hacer. Eh, ya lo que seguiría acá sería revisar todos los casos que hay. Entonces no viene el problema. Entonces, ¿yo cómo hago para revisar todos los casos? Me dijo que ya me quedé. Entonces, bueno, primero vamos a verificar que el primero sea de color negro, luego que sea de color blanco. Y luego ir revisando todos los casos posibles, pero ya se complicó bastante, entonces ya se quedó hasta ahí. Entonces, si de pronto a alguno se le ocurre algo que pueden analizar de aquí, lo puede hacer. Es igual está ahí en la carpeta con las soluciones para que lo quieran ver si de pronto alguno se atreve a completarlo. O si sabe completarlo, si no, pues no. Este tipo de problemas de pronto también se los pueden consultar para aquellos que sigan en estas sesiones, también las de intermedios, o sea, que pues lo estén viendo ambas sesiones, tanto principales como intermedios. Preguntarle
cuando preguntarle a los profesores cuando vean programación dinámica o de pronto revisar algunos videos sobre programación dinámica que están también en el canal de YouTube del club. Ese canal de YouTube lo encuentran también en el archivo de las sesiones. Ahí, como les dije, está todos los enlaces ahí. Entonces, eso sería en cuanto a barcode. No sé si tengan preguntas sobre ese primer pedazo o de pronto alguno tiene otra idea o algo por el estilo. Pues la verdad ni ideas tenía. Dale, dale. Entonces, listo. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente problema. El 4 realmente lo vamos a saltar porque pues de 4 prácticamente no tenemos nada. Entonces vamos a ir directamente a Ale. Entonces ya lo dejo con Camilo. Listo, si quieres déjame compartir, bueno. Dale, voy a compartir. Listo. No, muchachos, ¿me escuchan bien? ¿Ah, me escuchas bien? Sí, todo perfecto. Listo, perfecto. Bueno, básicamente, déjenme ocultar por aquí, listo. Básicamente, este problema trata de una matriz 3x3 que la llamamos que es un grid. Entonces, esta cuadrícula, como la pueden ver aquí, nos dicen que va a estar rellena de ceros o de unos, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que necesitamos hacer es crear una función, pues en nuestro caso sería un algoritmo, que nos permita reemplazar cada posición de estas celdas por la suma de todas sus posiciones adyacentes o sus celdas adyacentes módulo 2. ¿Cómo es eso? Pues entonces, por ejemplo, si nosotros, voy a intentar rayar aquí. Entonces, supongamos que nosotros estamos en esta celda. Entonces las posiciones adyacentes, por aquí creo que lo dicen, esta parte de acá lo dice, que es una celda adyacente, es una celda con la cual vos compartís un mismo lado. Entonces miren que esta celda X de aquí comparte este mismo lado con la celda actual de donde yo quiero calcular, pues la quiero reducir. Y miren que aquí también comparte un lado con esta, digamos que esta es la Y. Pero no comparte lados con esta, entonces esta del medio queda descartada. Entonces, pues básicamente eso es lo que significa una celda adyacente. En el caso de la mitad, pues ¿cuáles serían sus celdas adyacentes? Pues sería esta de aquí, esta también y esta también. ¿Por qué? Pues porque comparten sus lados, comparten por lo menos un lado. ¿Listo? Entonces, pues ya una vez entendiendo eso, lo que se nos pide es como tal, bueno, ya les había dicho, lo que necesitamos reemplazar el valor que está actualmente en la celda con la suma de más este, y todo eso módulo 2. Pues recuerden que módulo 2 es el residuo de dividir un número entre 2. Y en el caso de este, pues sería sumar este, más este, más este, más este, todo módulo 2. Entonces veamos, ¿qué sigue? Bueno, nosotros lo primero que debemos hacer es definir una función recursivamente. Entonces, ¿qué significa esto? Pues básicamente que esta misma matriz, por así decirlo, vamos a pasársela a esta función varias veces, muchas veces hasta que se cumpla una condición, la cual es que todas las casillas de esta matriz queden en ceros, exactamente en ceros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues nosotros sabemos que cada vez que nosotros vayamos sacando módulos y pues teniendo en cuenta la composición, la forma de composición de la matriz, en algún momento el módulo nos debe dar cero sí o sí. Entonces necesitamos hacer eso y la salida que nos están pidiendo es el número del índice como tal de la ocurrencia de la función. Aquí cuando hablamos de índice no nos referimos como a un índice de una celda, de un arreglo, sino como tal al índice de la repetición de la función recursiva. Entonces, pues yo sé que pues aquí el problema era bastante complejo por el lenguaje matemático que usa. Disculpen un segundo. Listo. Entonces aquí lo que se refiere con índice es básicamente a vos tener, digamos, la función f de x
pero en la primera iteración, o sea, en la iteración 0. Luego tendrías la f de x, que vendría siendo, uy, yo escribo muy horrible, ¿no? Permítame. Entonces, la siguiente sería f de qué? Pues de f de x. Entonces, miren que sería como coger la anterior, entonces esta es la inicial, y ahora esta vendría siendo la 1. Y repetir varias veces este procedimiento hasta que el resultante nos dé una matriz completa llena de ceros, muy parecida a esta de aquí. Hasta ahí viene el problema, ¿cierto? Entonces, el índice nos dice que retornemos este índice que se necesitó aquí para llegar a una matriz donde todas sus posiciones estén llenas de ceros. Hasta ahí, pues, vamos bien con el problema. ¿Ya lo entendimos o no le queda claro a alguien? Supongo que les queda claro. Entonces, bueno, pasemos a una de las propuestas de solución. Básicamente lo que podemos hacer, muchachos, es, bueno, primero que todo debemos rellenar la tabla, ¿cierto? Entonces vemos cómo nos pasan las entradas. En este caso yo lo hice para un solo caso, entonces pues veamos. Entonces es una línea de 3 números juntos sin espacios, entonces pues se nos complica hacer un punto split o algo así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, creamos un arreglo de strings de 3 posiciones, una posición para cada una de las líneas. Y luego de ese arreglo, bueno, aquí lo rellenamos con un raider.nextLine como siempre. Y luego vamos a crear el grid. Entonces, pues el grid sabemos que es de 3×3. Y vamos a rellenarlo. ¿Cómo vamos a rellenarlo? Pues básicamente recorremos este arreglo de strings y con la función charat sacamos cada numerito. Una vez que tenemos la función charat, lo pasamos a enteros porque pues nuestro grid debe estar en enteros para poder hacer todos estos cálculos. Entonces esta es una simple conversión. Y bueno, aquí viene la magia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero, debemos analizar un caso especial. ¿Cuál es el caso especial? Que si como tal el índice no existe, entonces, ¿qué significa que el índice no exista? Que la matriz que me entró nunca tuvo que pasar ni por f sub 0, o sea, el f inicial, entonces, literal, no tenemos índice. Entonces, ¿qué retornamos? -1. ¿En qué caso se da eso? Pues miremos aquí, miren esta. Aquí nosotros jamás vamos a poder reducir más esta función porque esta función ya cumple como tal con la característica. Pero como nos piden el índice, pues el índice no existe. Entonces, no existe como un índice que diga f-1. Entonces, si el índice no existe, pues imprimimos -1. Efectivamente, aquí lo imprimimos. Entonces, bueno, veamos cómo es esto. Lo primero que nosotros debemos verificar es que si ya se cumplió la condición. Entonces ¿cómo vemos si ya se cumplió la condición? Pues podemos hacer un método verify que le pasamos el grid y él va a verificar si todos los números del grid ya cumplen con la condición, o sea que sean iguales a 0, iguales o menores a 0, puede ser. Entonces miren que yo recorro todas las posiciones del grid y si me encuentro alguna posición que sea mayor a 0, significa que aún esto no está como nosotros lo necesitamos, o sea, todos en ceros. Entonces pues retornamos falso y eso se le asigna a nuestra bandera aquí. Pero si pudo recorrer todas las posiciones y encontró que todos eran ceros o menores que 0, pues significa que eso ya cumple con la condición. Entonces es true. Pero miremos a ver qué hacemos con esa bandera. Bueno, nosotros tenemos que inicializar el resultado, o sea, este índice que nos están pidiendo aquí como salida, en -1. ¿Por qué en -1? Básicamente porque si esta bandera, no imaginemos esta entrada, si recibimos esta entrada y pasamos el verify por aquí, significa que ya como tal la matriz cumple con la condición y no necesitamos pasarla por la función que nos reduce eso con el módulo y esas cosas. Entonces, solo para este caso especial, donde toda la matriz es ceros, entonces
vamos a tener la bandera en falso y como inicializamos resultado de -1, pues el resultado no se va a alterar. Y entonces aprovechamos de una vez e imprimimos el resultado de una. Entonces, podemos verificar este primer caso. Entonces, si nosotros lo ejecutamos, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Efectivamente, nos retorna -1 como salida. ¿Por qué? Porque no hizo nada del proceso que íbamos a hacer ahí, porque pues ya como tal, si llegase a entrar, como nos quedaríamos en un ciclo infinito, entonces pues no queremos eso. Quedaríamos como intentando reducir esto y sacándole módulos y módulos, y jamás vamos a llegar a la respuesta que queremos. Entonces, veamos en los casos generales. Bueno, como ya entró, como la bandera es falsa, significa que aún no se cumple con la condición, entonces el resultado sí o sí va a ser, ya vamos a tener por lo menos una iteración. O sea que vamos a tener por lo menos un f inicial o un f sub 0. Entonces miren que estaba en -1, le aumentamos 1, entonces -1 más 1, pues se daría 0, ¿sí o qué? Bueno, entonces creamos una matriz, yo le puse como, este es más o menos como una réplica, ¿por qué una réplica? Por lo siguiente, entonces sabemos que cada posición, digamos, esta primera posición se va a actualizar ¿con qué? Con la suma de el valor que hay en esta posición más el valor que hay en esta posición, y si lo vemos aquí, entonces es lo mismo. Entonces, la primera posición va a ser igual. Primero, sumamos los valores adyacentes, ¿cierto? O sea, sumamos esto más esto. Y luego le sacamos el módulo 2. Entonces, listo. Aquí ya tenemos un módulo 2. Pero imagínense que cuando nosotros ya estemos calculando la de aquí, el valor que va a haber aquí no va a ser el original. Entonces yo no puedo literal hacer, digamos, un grid y va sobre ese mismo grid trabajarlo, porque pues estaríamos como obteniendo unos resultados pues que no son como tal, bueno, estaríamos alterando los resultados que queremos. Bueno, entonces prosiguiendo, pues haciendo uso de una réplica, entonces vamos a rellenar esa réplica. Entonces la siguiente sería esta de acá. Entonces esta, miren que tiene 3 adyacentes. Sería el de la izquierda. Entonces, ¿cuál es el de la izquierda? Pues el 0, 0, ¿no? 0, 0. Tendría el de la derecha, que ¿cuál es el de la derecha? 0, 2. Recuerden que este es el índice de las Y, este sería el 0, y de las X este sería el 2, entonces sería este. Y necesitamos esta, miren que es la del centro. ¿La del centro cuál es? 1, 1. Entonces sumamos todo esto y le sacamos el módulo. Hacemos lo mismo para todas. Entonces la de acá solo tiene 2 adyacentes, que serían estos de aquí. Los sumamos y sacamos módulo. Hacemos para la segunda fila. Entonces esta, miren que tiene 3 adyacentes. Efectivamente tiene 3 adyacentes. La del medio es la más larga, ¿por qué? Porque tiene 4 adyacentes, ¿cierto? Entonces, sumamos todos esos valores y le sacamos el módulo. Y entonces eso se va a reemplazar aquí, pero aún no. Entonces, hacemos lo mismo para la última fila. Y cuando ya tenemos los valores actualizados, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a meter la réplica en el grid original. ¿Cómo hacemos eso? Pues básicamente un recorrido estándar sobre la réplica. Puede ser sobre la réplica o sobre el grid. Igual van a tener la misma dimensión. Y entonces vamos a decirle que a la posición del grid en IJ la vamos a actualizar con la réplica en IJ. Y listo, una vez que hayamos hecho eso, vamos a verificar. Entonces, si nosotros verificamos, ¿qué va a poder pasar? Que en f sub 0 o en la f inicial me botó como resultado el grid con todas sus posiciones en 0. Entonces, si eso es verdad, este flag se va a volver true, ¿no? Y entonces no va a volver a entrar aquí y el resultado sería 0, porque se consolidó o se halló la solución en el primer uso de la función. Pero en el caso tal de que digamos, no, supongamos que nosotros tenemos esta y la pasamos por esta función f y nos devolvió esta. Miren que ya está con más ceros, pero todavía le falta eliminar algunos unos. Entonces, este flag de aquí va a tener el valor de falso, porque cuando se verificó, pues se encontró que por lo menos uno de los elementos de ese grid todavía no cumplía con la condición. Con que uno no lo cumpla, con que uno no esté en 0, ya paila tenemos que volver a pasarlo por la función.
Entonces, ¿cómo lo pasamos por la función? Pues básicamente volvemos a repetir el flag y eso va a ser lo mismo. Entonces, ya vamos a tener valores más pequeños en cada posición y algunos ya van a estar en ceros. Y vamos a seguir limpiando como tal ese grid. Y entonces, por cada vez que nosotros limpiemos o por cada vez que nosotros como tal usemos la función f de reducción, entonces vamos a aumentar el resultado en 1. Y entonces, si nosotros queremos ver, ¿hasta ahí todo bien? No sé, ¿me pueden confirmar? Listo, de una, Daniel. Entonces, bueno, básicamente, si nosotros analizamos esto, ya cubrimos todos los casos especiales, que vendría siendo este, y con la bandera podemos repetir este procedimiento tantas veces hasta que se nos refine tanto la matriz que tengamos todo eso en ceros. Entonces, si nosotros vamos a hacer la prueba, entonces miremos para la primera. Entonces, la primera nos dice 111, 100, 001. Entonces, veamos. Entonces, 111, 100, 001. Y eso debería imprimirnos un 3. Entonces, Enter. Y efectivamente un 3. Pero entonces vamos nosotros a ver qué es lo que está pasando. Entonces, por aquí tengo algunos ISOs de prueba. Entonces, quiero mostrarles cómo se comporta la matriz en cada iteración o en cada implementación de la función f. Entonces, si nosotros ejecutamos esto de nuevo, bueno, aquí lo puedo hacer. Es 111, 100 y 001. Entonces, veamos qué es lo que está pasando, muchachos. Miren aquí, ejemplo. Aquí ya hizo una modificación, porque miremos solamente esta primera posición, la 00. Entonces, suma las posiciones adyacentes. 1 más 1, ¿sí o qué? Entonces 1 más 1 es 2. Y eso le saca el módulo 2. Entonces, básicamente dividir 2 entre 2, pues eso da 0. Eso es una división exacta. Y entonces miren que se reemplaza. Entonces se reemplazó aquí. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, esta que entramos, la 1, debemos sumarle 1 más 0, pues 1 más 1, ahí hay 2. Es lo mismo. Entonces, miramos que así se reemplaza. En cambio, miremos esta. Entonces, tiene 1 más 0, 1. ¿Listo? Entonces, 1 módulo 2, pues efectivamente no es 0, sino que es 1. Pero miren que ya vamos rellenando. Así funciona para todas. Y en cada verificación, si nos queda algún 1 por ahí perdido, vamos a volver a hacer el mismo procedimiento que estaba dentro del while. ¿Hasta que? Miren que aquí hay un 1, aquí ya se desapareció, aquí hay un 1, aquí ya lo eliminó, aquí hay un 1, y luego aquí ya le eliminó todos los unos que quedaban, ¿sí ven? Y si vemos aquí, por ejemplo, el penúltimo paso, 0 más 0 más 0, pues básicamente es 0, módulo 2, pues eso efectivamente hace. Y miren que era el paso 3, o es como algo así como f de 0, f sub 1, f sub 2 y f sub 3. Y ese f sub es el que nos lo piden aquí. Y pues básicamente eso sería todo el problema, muchachos. Y para el caso de los, pues literal, valga la redundancia, que necesitamos más casos que solo esos, pues basta simplemente con coger todo lo que estaba dentro del while, que en sí es nuestra función, y meterlo a otra función aparte, donde la podamos llamar el número de veces que la necesitemos, o que nos diga el enunciado, porque por ejemplo aquí decía tres casos de prueba, entonces 3. Entonces, si lo vemos aquí, pues lo encapsulamos en una función, y aquí se hace todo para cada matriz. Cuando se acaba esta, pues simplemente se pide la siguiente matriz y así sucesivamente. ¿Todo claro? Pues eso sería todo, muchachos. Seguramente hay una forma, quizá hay formas más óptimas de realizarlo, quizá con un par de modificaciones podría funcionar más rápido, pero este es como el core de la solución. Daniel, de los más difíciles. Ok. Sí, como tienes toda la razón. El nivel de este era básicamente el lenguaje matemático que usaban, pero ¿ya todo les quedó claro? ¿O tienen alguna duda en alguna parte de la solución?
Yo tengo una duda, bájate un poquito. Dale. Ahí, cuando empieza el while, eso es un result menos menos, es que, o es un más más. Ah, es un más más. Mira. Ah, sino que ahí no se veía bien. Ah, no, Uy, qué era eso pena, qué nada pena. más. Listo, sí, muchachos. Entonces, de nuevo, este resultado, bueno, lo hubiese puesto como el índice de la función. Este índice inicia en -1 en el caso tal de que no tengamos como tal índice válido. Entonces, imprimimos para esta y el resto lo aumentamos cada vez que nosotros necesitamos, cada vez que nosotros necesitemos usar esta función f. Y pues básicamente esa función f sería todo esto. Y ya eso sería todo. Entonces, si no hay más dudas, pues podemos proseguir. ¿O Juan quiere agregar algo? No, creo que está bastante claro. Listo. Bueno, Evidentemente, entonces voy a dejar de También compartir. ese lo van a poner en lo de Sí, claro, las... claro. Ah, Nosotros te listo. lo ponemos ahí, va a estar junto a todas las soluciones. Es interesante. Bueno, muchachos, entonces los dejo con Juan. listo. Entonces vamos nuevamente a compartir la pantalla. Y ahora sí, a lo que vinimos, de algoritmos de ordenamiento. Entonces, ¿qué es un algoritmo de ordenamiento? Creo que el mismo nombre lo dice. Y es un algoritmo, proceso, como quieran llamarlo, que nos permite ordenar los elementos de un arreglo. En este caso vamos a trabajar solamente con datos primitivos, sea enteros, doubles, caracteres y así. Más adelante ya, cuando veamos la parte de objetos, les explicaremos cómo se ordenan los objetos. Y para este caso simplemente ordenarlos ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Se puede hacer en ambos casos. Y estamos hablando de estructuras lineales, es decir, en arreglos. Estamos enfocados únicamente en ese tipo de cosas. Y ya creo que en esencia eso es un algoritmo de ordenamiento. Ya esa parte como tal nos está mostrando un poco de lo que es la complejidad de los algoritmos. Se refiere más de todo como al tiempo de ejecución. Cuando me refiero a complejidad es como que qué tanto tiempo tarda ese algoritmo en ejecutarse. Entonces ahí Camilo. Bueno, muchachos, sí, básicamente, como Juan les venía diciendo, estas curvas que ustedes ven en este plano cartesiano relacionan la cantidad de elementos junto al número de operaciones que el computador debe realizar para ordenar esos elementos. Bueno, en caso tal de que los vayamos a ordenar, ¿no? Pero en general, si ustedes escuchan que un algoritmo, por ejemplo, es O de n cuadrado, básicamente significa que ven esa curva azul, que, exacto, gracias Juan, esa básicamente es la de O de n cuadrado. Entonces, entre más cantidad de elementos ustedes están ingresando a esa operación, pues miren cómo se les va a incrementar el número de operaciones que el computador debe realizar para solucionar dicho problema. Y pues es un crecimiento bastante rápido, ¿no? Entonces, si nosotros aumentamos en alguna cantidad, aunque sea pequeña, el cambio que el computador va a sufrir va a ser bastante y se va a demorar mucho más que, que digamos, si ese algoritmo tuviese otra complejidad, ejemplo, una log de n o n log de n, que sería como la verde y la morada. Entonces, entre más datos ustedes les metan, miren que él no crece tanto, o sea que el tiempo que ustedes necesitan para que el programa finalice no va a ser como tanto en relación a los elementos o al tamaño de la entrada que ustedes estén usando en ese momento. Y bueno, hay varias variaciones, valga la redundancia de nuevo. Tenemos, por ejemplo, una que ustedes es pésima, pésima, es la de n factorial. ¿Por qué n factorial? Porque miren que ustedes solo con 10 como tal elementos en la data, miren que cómo se le creció el algoritmo, entonces eso se va a tardar mucho, mucho, mucho tiempo en resolver solo con 10 elementos. Imagínense con 11, pues es una infinidad. Entonces ustedes simplemente cuando le hablen de complejidad y les pongan a escoger entre algún algoritmo, pues busquen el que tenga una mejor complejidad, viendo primero que las mejores complejidades, pues eso de uno, que es lineal, la que está rojita, luego le sigue O de n, luego n log de, bueno, luego n log de n o log de n. Entonces vamos
como hoy vamos a analizar un poco lo que es algoritmos de ordenamiento, aquí en el listado, Juan, ¿puedes, por favor? En este listado ustedes lo que van a poder encontrar es una web bastante interesante. Les voy a mandar el link por el chat, ya se los mandé. Y aquí en la primera tabla vamos a poder analizar todas las complejidades como tal de los algoritmos de ordenamiento. Algunos los vamos a ver hoy, otros los van a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, muchachos, hoy vamos a ver insertion. Entonces, por lo general, tratemos de especializarnos en los casos promedio. Entonces, aquí podemos ver que en un caso promedio, donde algunos elementos de la data estén organizados y otros no, pues vamos a tener una complejidad n cuadrado. Hoy vamos a ver también selection. Entonces, selection en el caso promedio va a tener una complejidad O de n cuadrado. Y vamos a ver bool también, que también tiene complejidad O de n cuadrado. Pero miren que hay otros que son un poco más rápidos. Por ejemplo, el quicksort es O de n log de n. Y como vimos en la curva de la notación big O de complejidad, pues este es un poquito más rápido que los demás. Entonces, pues básicamente ese es como una breoca sobre lo que es lo que es la complejidad temporal, o básicamente también se le puede ver como el tiempo que necesita un computador para realizar algún problema, o bueno, la solución de algún problema. Juan, ¿quieres agregar algo? Sí, quiero agregar. Eso se profundiza mucho más en intermedios. De hecho, el video de la sesión de intermedios que habla sobre este tema, ya se los envío. Tengo un segundo, voy al enlace. Y en ese video ya profundizan un poco más como tal en la anotación, o incluso les dan algunos ejemplos de algoritmos de ordenamiento como el merge sort y obviamente y otra vez retoman el insertion y cómo se calcula como tal esa complejidad. Aunque eso ya es un poco más avanzado, entonces por eso no queremos tocarlo a fondo aquí. Solamente lo que queremos hacer es que tengan una idea de cómo los algoritmos varían en cuanto a qué tanto tiempo se demoran y que eso se puede cuantificar y con eso podemos nosotros comparar. Entonces ya les mando el video. Déjame ver si era este, creo que sí. Sí, ese es el video. Y este video se encuentra nuevamente en el canal del Club de Programación Competitiva. Entonces, les mando por el chat. Ahí está. Y listo. Igual lo voy a dejar ahí también en la presentación para que también lo tengan. Voy a poner aquí abajo. Voy a ponerlo aquí. Aquí arriba. Eso. Y ahí les queda para después si lo llegasen a necesitar. Esta presentación también se la enlazamos en el video de la gestión que va a quedar subido en el canal. Y listo. Eso sería mi aporte. Listo, muchachos. Entonces, prosiguiendo con con el cronograma, pues vamos a ver el primero de los tres algoritmos que vamos a estudiar el día de hoy, bueno, la noche. Entonces, el primero es el algoritmo de burbuja. Este es un algoritmo bastante interesante porque tiene un comportamiento muy curioso. Entonces, cuando nosotros necesitamos ordenar algún set de datos comparables, claro, ¿qué digo con comparables? Pues que tengan, podemos decir que uno es mayor que otro es mayor que otro, o son iguales. Entonces, básicamente el algoritmo de burbuja llamado así porque, pues bueno, veamos cómo se comporta. Entonces, se compara cada elemento con el siguiente y, si es necesario, se cambian las posiciones siempre y cuando el elemento actual sea mayor que el siguiente. Entonces nosotros vamos a ir como tal buscando el elemento mayor o el que sea más grande y lo vamos a ir llevando a la derecha en caso tal del que el orden sea ascendente, ¿no? Empezando por lo más pequeño a lo más grande. Entonces vamos a ir sacando como tal los elementos más grandes y los vamos a ir como empujando hacia la derecha para que queden como subiendo. Entonces pues eso se asemeja bastante a una botella, bueno, a un vaso con gaseosa, donde ustedes ven que las burbujitas van subiendo. Entonces, si nosotros seguimos, podemos ver esto un poquito más claro con una animación. Entonces, por favor. Dale, pedime el control para que puedas manejarlo. Ok, perfecto. Entonces,
Bueno, básicamente esta plataforma es bastante chévere, se las recomendamos. Se llama VisualGo, bueno, Visualgo, que Juan me contaba que hacía referencia como a Visualization Algorithms. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, ahora sí, esta es la interfaz de como tal el simulador, por así decirlo, y este es nuestro arreglo de prueba. Miren que está completamente desordenado, ¿cierto? Entonces nosotros queremos ordenarlo. Entonces, si le damos aquí en ordenar, vamos a tener como tal unos pasos que va a ir realizando. Entonces veamos. Miren que primero, bueno, me lo salté, pero primero analizaba el primero con el siguiente. O sea, 3 con 44. Como 3 es menor, pues no hace cambio. Entonces luego aumenta una posición, como esos dos pares o esos dos índices. Entonces analiza el segundo con el tercero o el segundo más uno. Entonces miren que 44 es mayor a 38. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues él lo cambia. Entonces sigue analizando el mayor que lleva hasta ese momento, que sigue siendo 44. 44 es mayor que 5, claramente. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo cambia. Y así sucesivamente hasta que encuentre uno que sea mayor que él o que llegue al final. Pero entonces miren que aquí cambia o no cambia. No, no cambia porque 44 es menor que 47. Entonces, ¿qué pasa? Se corre una posición como tal, esa parejita de índices y ahora va a comparar 47 con 15. Entonces, ¿cambia o no cambia? Pues sí, efectivamente cambia. Y luego compara con 36, efectivamente cambia. Compara con 26. Miren cómo ese par de índices van aumentando en 1. Y así sucesivamente. Entonces, si yo le doy aquí en play, vamos a poder ver cómo lo va ordenando. Entonces miren que el mayor se lo va llevando como una burbuja, él va subiendo hasta el final que le corresponda. Y entonces luego vuelve a empezar y en algún momento, creo que lo puedo adelantar, ya va a tener, ese es como el comportamiento básico del algoritmo de burbuja. Como vos como tal encontrás el mayor y lo vas empujando hacia arriba hasta que quede en el lugar que debería ir. Y miren que ya tenemos como tal gran parte de la regla ordenada. Entonces, básicamente aquí va a ser otro cambio. Por el, y aquí ya tendríamos nuestra regla ordenada. Entonces, miren que quizá no sea tan eficiente. ¿Por qué? Porque, como ustedes pudieron ver a lo último, hace comprobaciones cuando el algoritmo ya está ordenado. Entonces, son comprobaciones de sobra y pues a veces son difíciles de evitarlas. Entonces, básicamente es eso y podemos proseguir a ver la implementación en Java. Entonces, Juan, de casualidad tenés aquí. ¿Es este? No. Claro, pero la idea es que también lo voy haciendo. Ok, listo. Entonces, bueno, lo que nosotros necesitamos, pues sí o sí, es un método digamos, ¿qué será? Un public static void. No, void no, porque necesitamos vamos a meterle el arreglo y que él nos retorne como tal el arreglo ordenado. Entonces, necesitamos que nos retorne el arreglo de burbuja con un int. Digámosle que esto es array. Lo siento. Listo, entonces, básicamente, ¿qué necesitamos? Bueno, por lo pronto podemos retornarnos para que no nos marque ese error ahí, maluco. ¿Y qué vamos a hacer? Tan, tan, tan. Lo primero es, ¿qué necesitamos para hacer ese intercambio, muchachos? ¿Alguien me puede decir qué necesitamos para hacer un intercambio para no perder los valores que llevamos en ese momento? Bueno, pues lo que necesitamos es una variable auxiliar que nos ayude a guardar el valor que queremos cambiar. Entonces pongámosle auxiliar.
Y eso, bueno, podemos dejarlo así. Y vamos a utilizar como tal una bandera. Entonces, para saber, bueno, ya vamos a ver cuál va a ser el uso de esta bandera. Entonces, por lo general las banderas son booleanas. Entonces, pongámosle, ¿qué nombre le ponemos? Pongámosle swap. Y inicialicemos esto en folio. Ya van a ver para qué usamos esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que debemos hacer es iterar claramente sobre el arreglo. Entonces, vamos a decirle int i igual a 0, coma, mientras que i sea menor que arreglo. Está como lento este. Mientras que i sea menor que arreglo. Punto lel, porque no queremos que se desborde. Menos 1. Camilo, espera, si de pronto se está trabando un poco, mejor comparte de la pantalla. Yo mando el enlace para que todos lo puedan Dale, ver. dale. Entonces, listo. Compartir y ya les mando el enlace para que todos lo tengan ahí. Listo, listo. Dame un segundo, ya estoy entrando. Y listo, voy a empezar a compartir. Ok. Bueno, ahí ya. Ah, bueno, listo. Entonces voy a compartir. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, ahí se ve. Perfecto. Entonces, listo, vamos a inicializar esto en -1. ¿Por qué -1? Porque como tal nosotros, como lo vimos, ya no lo tengo. Como lo vimos en la presentación, pues vamos a ir comparando con el siguiente. Entonces, pues, si empezamos en uno menos, pues vamos a evitar que se nos desborde por allá en la última comprobación. Entonces, vamos a aumentar esto. Ni más. Y bueno, ¿qué va a pasar aquí? Ah, bueno, y lo primero que nosotros necesitamos hacer es agregar esa bandera al for. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a utilizar esa bandera, se les adelanto, para que no necesitemos hacer comprobaciones de más cuando ya, como tal, toda la última parte del arreglo esté organizada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo primero que nosotros necesitamos es el otro for. Entonces, for int j, punto y coma, y esto lo inicializamos. Entonces, mientras que j sea menor a que... Ah, bueno, no, creo que aquí me estoy equivocando. Así. Entonces, mientras que j sea menor a que al arreglo. Uy, ¿qué es esto? El array en la posición, bueno, al array.led -1 más -1 no, sino más menos i. ¿Por qué menos i? Porque como tal, por cada iteración vamos a ir sacando el mayor al final. Entonces ya no necesitamos ordenar, bueno, llegar hasta el final para comparar eso. Entonces, punto y coma, j más. Gracias, Juan. Entonces, bueno, aquí está como tal el truco de todo, que básicamente lo que nosotros necesitamos hacer es preguntar si la posición actual en J, array en J, es que es mayor que la posición en la posición siguiente, ¿no? Entonces array en J más 1. Entonces, si eso es verdad, ¿qué va a pasar? Entonces, si eso es verdad, lo que nosotros debemos hacer es como capturar el valor que nosotros necesitamos reemplazar. Entonces, ¿cómo lo capturamos? Con la variable auxiliar que teníamos arriba. Entonces,
Vamos a capturar auxiliar. Entonces el que necesitamos cambiar es la posición J porque esa no debería ir ahí, ¿cierto? Entonces le decimos auxiliar va a ser igual a array en la posición J. Y entonces después de eso, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora sí vamos a hacer como el intercambio. Entonces lo primero que necesitamos hacer es que la posición siguiente, que es como tal menor a la actual, debe ocupar la posición de la actual. Pues yo sé que eso suena extraño, pero es básicamente vos coger la posición de J más 1 y ponerla en J. ¿Por qué? Pues porque en J más 1 hay un número más grande que J. Entonces, pues eso está en el orden equivocado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues entonces ponemos en array de la posición J, lo vamos a actualizarle ese valor, ¿sí o qué? Entonces ese valor sería array en la posición J más 1. Y entonces ahí ya pueden ver para qué es que estamos usando este auxiliar. Porque si yo actualizase este de una vez, ¿dónde me va a quedar mi J inicial, que era supuestamente mayor? Entonces, para que no se me pierda, yo lo almaceno en una variable auxiliar. Entonces, después de eso, vamos a tener que array en J más 1 va a tener el mismo valor que array en J. Ahora, ese array en J más 1 sabemos que ya no va ahí porque lo movimos a una posición a la izquierda y entonces debemos reemplazar ese array en J más 1 con nuestra variable auxiliar que almacena como tal el valor mayor que hemos encontrado hasta el momento. Entonces le decimos que esto va a ser igual a auxiliar. Entonces, si ven esta parte de aquí, es básicamente como tal lo que yo les decía de ir empujando el valor mayor a la derecha. Entonces aquí como que va subiendo la burbuja. Entonces sube la burbuja. Y entonces pues nosotros lo que necesitamos hacer pues ya para que no haga más iteraciones de más, le decimos a swap igual a false. Perfecto. Perdón, a true porque estaba en false. Aquí está en false, ¿no? Aquí me equivoqué. Un momento. Bueno, entonces este sí debería ser true. Va en true para que entre. Sí, claro. Y listo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que necesitamos hacer es ver en qué casos no se ha ordenado, ¿cierto? Entonces, eso vendría siendo, y por lo pronto retornemos el array ordenado. Si nosotros ejecutamos esto, vamos a probarlo. Voy a poner el comentario que hizo Daniel. En tiene razón, primero toca definir el swap aquí cuando esté dentro, les digo como false, porque antes de que entre aquí empecé a intercambiar los elementos, primero asume que no ha hecho intercambio, porque no los ha hecho como tal. Exactamente. Entonces voy a ir aquí creando el arreglo de prueba. Entonces, bueno, creémoslo súper desordenado. Entonces 4, 6, 2, 6, 3, 0 y 1. Entonces, nosotros queremos ordenar este arreglo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a decirle que ese arreglo desordenado va a ser igual al arreglo burbuja, que es bubble, y le vamos a pasar ese mismo arreglo. Entonces, una vez que nosotros ya lo hemos ordenado, lo que tenemos que hacer es pues, verificar si ya quedó bien. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente hacemos un recorrido. Aquí Juan nos está colaborando con el método para recorrerlo. Y basta simplemente con decirle a prime array que me imprima el array. Entonces, creo que ya Juan lo terminó. Entonces, vamos a ver qué pasa. Hicimos run. Si en algún momento carga. Actualizar. Run.
Y efectivamente, entonces, bueno, aquí por aquí había un Hello World, pero efectivamente cuando nosotros lo mandamos a imprimir, cuando una vez ya actual, ya como tal ordenado, pues tenemos esta salida en orden ascendente. Entonces tenemos 0, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6. Y efectivamente ese es el ordenamiento de tipo burbuja. Espérate, voy a Entonces, responder la pregunta que hizo Daniel. dale, Nos está dale. preguntando por qué en el segundo for el ordenamiento está menos i menos 1. El menos 1 porque cuando estamos parados en el último elemento, no tenemos cómo comparar un elemento que está después porque es el último. Entonces por eso Claro, se nos desbordaría. eso cuando está comparando y llega hasta el final del arreglo. Ahora, como ya sabemos que al final estamos nosotros poniendo los elementos que ya están ordenados y sabemos que nos lleva una cuenta de cuántos elementos están ordenados, yo tengo que restarle la última posición del arreglo, el número de elementos que están ordenados como tal. Entonces, pues, ese es el menos i. Entonces, pues, esa es la razón de ser de ambas cosas. Y lo de menos 1 aplica de la misma manera para decir lo que está afuera. Esa es la razón de ser. Exacto. Listo, Daniel. Listo, Daniel. Bueno, entonces, ¿alguna duda con el burbuja o pasamos al siguiente? Yo tengo una pregunta, disculpe molestar. Dale. Eh, es que, pues es que no entendí muy bien la parte en la que decías bandera. No sé si es mucha molestia que me expliques Ah, mejor. esa, dale, esa, o sea, nosotros hablamos de bandera cuando necesitamos como tal identificar un punto en el cual se cumple alguna condición o, bueno, básicamente en el cual se cumple alguna condición. Entonces, nosotros aquí utilizamos esta bandera que es como intercambiado y esa bandera nos va a ayudar para cuando nosotros ya tengamos como tal el máximo identificado en el lugar en el que va, no tengamos que hacer como tal más iteraciones de sobra que no nos van a llevar a ningún lado. Entonces miren que por eso aquí en cada iteración, cada posición que vamos a ir analizando, el swap empieza en falso y cuando mira que ya está realmente ordenado en donde va, lo pone en true. ¿Para qué? Para que ya no compare esa misma posición que ya está en el lugar que le corresponde, entonces aquí ya no entraría, porque ya estaría como tal ordenado. Entonces, pues, si no estoy mal, ¿recuerdan los últimos pasos que vimos en Visual Go? Esos últimos que verificaba y aún así pues no había necesidad porque ya está ordenado, pues para eso básicamente utilizamos esta bandera, para que no haga iteraciones de más y para que no se demore más, porque pues igual burbuja pues como ustedes vieron es en encuadrado, entonces pues eso ya es mucho. Entonces con esto pues lo que hacemos es intentar optimizarlo o mejorarlo un poquito. Básicamente eso es una bandera. ¿Sí te queda claro? Sí, sí, muchas gracias. Dale. Bueno, entonces creo que continuamos con Juan. Entonces, Juan, te dejo. Voy a dejar de Listo. compartir. Dale, Camilo. Entonces ya voy a compartir yo. Un segundo. Listo. Entonces ya vimos el ordenamiento de burbuja. Y ahora vamos a pasar al algoritmo de inserción. Bueno, inserción también tiene un nombre particular. No es tan creativo como el anterior. Es que nosotros empezamos con nuestro arreglo completamente desordenado. Y vamos revisando, y vamos a suponer que el primer elemento ya está ordenado. Porque si tengo un elemento solito, entonces ese elemento ya como desordenado. Entonces luego vamos a la siguiente posición y vamos a mirar si esa posición, bueno, esa posición la comparo con todo el arreglo que ya tengo ordenado como tal atrás. Entonces la voy comparando y la meto y la inserto como tal en la posición que va. Y así muy bien. Entonces ahora el arreglo ordenado tiene tamaño 2. Entonces ahora voy a la posición número 3, cojo el elemento que está ahí, busco en qué posición va en este arreglo que está ordenado y así hasta el final, hasta que ya todo el arreglo que teníamos inicialmente está ordenado. Entonces por eso viene el de inserción, porque básicamente coges el objeto y lo insertas en la posición que se supone que debe ir en ese subarreglo como tal. Subarreglo porque no hace parte de todo el arreglo que está como tal ordenado. Entonces, al igual que el anterior, vamos a pasar al Visual Go. Visual algo, perdón. Listo, entonces vamos a empezar. Entonces primero empezamos con el 3. Usar, a devolver.
primero empezamos con el 3. Entonces, ¿el que era? Ah, no. Este es el de evento por inserción. Listo. Ahora sí ya, voy a darle a empezar. Y va a parar. Listo. Entonces nosotros empezamos con el 3 y ya suponemos que el 3 está ordenado. Listo, entonces ahora vamos a coger el 44 y vamos a mirar en qué posición en este arreglo que tenemos aquí, que en este caso sería de tamaño 1 va. Entonces este 44 iría de segundo. Entonces lo compara con ese y lo pone de segundo. Ahora vamos a revisar el 38. Revisa el 38, lo va a comparar primero con el 44, va a mover este 44 a esa otra posición, es como hacer el mismo swap, o sea, los intercambia. Después lo compara con el 3, y como el 3 es menor a ese número y sabe que el 44 es mayor, entonces la posición correcta es esta. Y va repitiendo lo mismo. Entonces ahora revisa el 5, lo compara con el 44, el 5 es menor a 44, entonces lo intercambia. Luego hace lo mismo con 38. Ahora lo compara con 3 y se da cuenta que el 3 es menor a este número, entonces sabe que su posición correcta es esta. Y va haciendo lo mismo. Y va repitiendo así. Entonces lo selecciona, va buscando cuál es su posición. Entonces luego busca el siguiente y así, entonces va construyendo el arreglo ordenado por pedacitos y va insertando los nuevos elementos de la parte no ordenada del arreglo, que es toda esa parte de acá, en la posición correcta que va en el subarreglo ordenado. Entonces hace todas las comparaciones y va insertando. Entonces vamos a hacer un poco más. Y ahí vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un poco más hasta el final. Y con el último elemento es lo mismo, va comparando y mira que la posición correcta es esta y listo. Ya cuando termina y llega hasta el final, cuando ya todo el subarreglo es el lugar de arreglo completo, dice subarreglo como está ordenado, entonces eso quiere decir que hemos ordenado todo nuestro arreglo como tal. Listo, entonces ahora vamos a pasar a la implementación. Vamos a definir otro método que se llama insertion. Voy a ponerle insertion sort para que veamos un ordenamiento. Y vamos a agregarle el retorno. Ese retorno no es necesario y ya después se les va a explicar por qué. Pero igual lo voy a dejar para que quede más claro. Y listo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir un bucle que nos recorra todo, absolutamente todo el arreglo. Y eso, nos va a llevar cuenta de la posición del primer elemento que aún no está ordenado. Entonces voy a volver aquí, al principio. Entonces al inicio, pues empezamos con 3. Listo, entonces el primer elemento que sabe que no está ordenado va a ser el 3. Entonces luego lo que hace es, porque soy insertion, un segundo, este no es. Este es, listo. Entonces, lo primero que hace es pues, asumir que el primer elemento está ordenado, entonces primero omite esa posición y listo. Entonces ahora la posición del primer elemento que no está ordenado es esta, la posición 1. Entonces es la posición 0, entonces es la posición 1. Luego así, listo. Entonces ahora la posición del elemento ordenado va a ser la posición 2 y así por todo el arreglo. Entonces eso es lo primero que vamos a definir. Voy a ponerle ahí igual a 0. Mientras así sea menor al array.len, que es el tamaño del arreglo, y que sume i más, porque queremos que vaya desde el principio hasta el final. Voy a retornar el arreglo. Listo. Entonces ahora nosotros queremos verificar ese elemento que sabemos que no está ordenado, buscarlo en todo el arreglo, en todo el subarreglo que ya sabemos que está ordenado. Entonces tenemos que hacer un bucle for invertido, porque va a empezar desde el final de esa posición del arreglo que está ordenado hasta la primera posición de ese arreglo que ya está ordenado. Subarreglo, perdón.
subarreglo porque hace parte del arreglo principal. Entonces tenemos que definir otro for que vaya desde j igual ahí, como tal. También pueden hacerlo desde j igual a i menos 1. Pero como estamos empezando 0, empezamos desde ahí para evitarnos problemas. Eso lo vamos a hacer mientras j sea mayor a 0. Por esa misma razón. Y mientras el array en la posición j, es decir, en la posición que estamos verificando, sea menor el array en la posición anterior. Eso quiere decir que tenemos que intercambiarlo, porque eso quiere decir que el que está en la posición anterior es menor. Digo, es mayor, entonces tiene que voltearlo para que ya empiecen a ordenarse. Y eso le restamos, estamos restando 1. Esa condición es para que no haga más intercambios, sino hasta que haga el intercambio, sino hasta que ya saben en qué posición correcta está. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá en el bubble sort. Pues defino una variable auxiliar que le voy a poner como save, porque estamos guardando la posición para que no se nos pierda. Entonces vamos a definir esa posición como array en la posición j-1. Va a guardar el que estaba en la posición anterior. También pueden hacerlo con j. Realmente, pues cualquiera de las dos, pero tienen que cambiar un poco lo que están haciendo. Entonces ahora voy a hacer que array en la posición j-1 sea igual a array en la posición j. Entonces estamos moviendo el elemento que estaba en la posición j al j-1, y después tenemos que reescribir el array en la posición j porque todavía no lo hemos cambiado, es igual a 6. Y listo, entonces este j, eso nos va a decir que esto va a intercambiar. Intercambia hasta que encuentre la ubicación correcta. La ubicación correcta en la parte ordenada del arreglo. Entonces, listo. Creo que ahí no me falta nada más. Aquí podemos hacer una prueba de j igual a menos 1, 0. Ya. Listo. Entonces, ese j mayor a 0 los he hecho para que porque estamos comparando con el anterior. Entonces, como estamos comparando con el anterior, si lo mandamos directamente hasta que llegue hasta 0, entonces ya no va a comparar nada. Entonces, listo. Y este es el que lleva la posición. Tengo aquí. Lleva la posición del primer elemento no ordenado. Listo. Entonces sería eso. Vamos a probarlo para ver que no haya problemas. Esto va a quedar otro arreglo que sea exactamente igual a este. No, que lo voy a llamar array 2. Lo pone aquí array 2 es igual a insertion sort array 2 y prima array 2. Uy. Esto de eso por variable. Ok. Faltó esto. Creo que ya. Una symbol, punto punto y coma, ¿verdad? Una parte. Por favor, pueden ayudarme a mirar si encuentran el error. No veo. Insertion store, insertion está bien. Array 2 es igual a array 2, paso el array. Array.len, j-1, j-, j igual a i. No veo. Creo que comentaste el bubble. Ah, ok, es que es un cambio de. Ya. Sí, le cambié el nombre bubble sort.
Sí, sí, voy a comentarlo. No sé qué es lo que pasa. Que voy a recargar la página. Está extraño. Listo. Voy a ejecutar. Listo. Ahí viene el arreglo como tal ordenado. Eso es. Eso es todo. Yo quiero hacer una prueba. Entonces, voy a mirar una prueba. Fíjense por el chat. Ya reviso qué es lo que escribieron. Si es que no aparece el chat. La ventaja de este ordenamiento realmente es, estos ordenamientos se parecen bastante. Se parecen mucho. Pero curiosamente el insertion se comporta un poco mejor que el bowl. Se comporta un poquito mejor que el bowl. Ya que este insertion, como tal, no hace las comparaciones. O sea, no. Es que el bowl hace unas comparaciones adicionales cuando ya sabe que hay una parte que está ordenada porque igual hace intercambios. Pero hay una parte que está ordenada, pero igual la está comparando. En este caso, en este algoritmo no hace comparaciones adicionales. De hecho, en una de las materias estamos viendo, hicimos un experimento comparando este insertion con el bowl y el insertion se demora considerablemente menos que el bowl. O sea, ambos siguen siendo complejidad o n cuadrado, o sea que igual se demoran bastante, pero ese se comporta un poco mejor que el bowl. En selection no sé que si tenga alguna ventaja, selection lo vemos ahorita. Entonces, esto es básicamente porque insertion no hace unas comparaciones que el bowl sí, que no son necesarias. Y eso tiene que ver con el hecho de que este siempre lo va a insertar en la posición que va directamente. Entonces, esa es la razón de ser. Listo, voy a hacer una prueba con ese número, a ver si hay algo que no me falla. Vamos a ver, listo, perfecto. Quería verificarlo. Y ya. Entonces, Daniel, ¿te quedó claro lo que te dije? Listo, Daniel. Perfecto. Entonces, ¿alguno tiene alguna pregunta acerca del insertion? Listo, entonces, como no hay más preguntas, entonces pasamos ya al último algoritmo de ordenamiento que es el selection. Entonces, ahí lo dejo con Camilo. Listo. Si quieres, déjame compartir. Dale. Bueno, entonces, a ver, muchachos, este es el último que vamos a ver el día de hoy. Entonces, este es el algoritmo de selection. ¿Cómo funciona este? Pues aquí lo elemental es que busca como tal en todo el arreglo, busca el menor elemento. Y entonces lo va poniendo, o lo va intercambiando, no, lo va insertando mejor, lo va insertando en la posición donde él sabe que sigue el elemento siguiente al menor que ya encontró. Entonces, miren, aquí tenemos una animacioncita, pero yo creo que es mejor verlo en el visualgo. Aquí ya lo tenía, perdón. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, si nosotros le damos aquí a organizar, voy a pausarlo. Entonces, listo. Lo primero que va a hacer es comparar dos posiciones, ¿cierto? Entonces va a preguntar primero cuál es el mínimo. Entonces miren que aún no encuentra el mínimo. Ahí ya encontró un mínimo. El nuevo mínimo es 5. Sigue preguntando. Y cuando ya sabe que el mínimo es 5, entonces ¿qué va a pasar? Lo intercambian. ¿Sí? ¿Sí vieron? Entonces, si seguimos, entonces ya tenemos un consolidado. Que esta parte del arreglo ya está ordenada. Entonces empieza en 29. El 29 lo compara con el 28, o sea, ya este 5 ya no lo va a tocar jamás, porque él tiene la seguridad de que ese 5 o esa parte del arreglo ya está bien. Entonces, empieza desde una posición adelante. Entonces, miren, aquí todavía no encuentra el mínimo, aquí ya encontró el mínimo, pero tiene que ver si de pronto hay un número que sea menor a ese mínimo que hasta el momento encontró, y él va hasta el final. Entonces, cuando llega al final, ya sabe con seguridad que el 16 era el mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Lo intercambia. Y así sucesivamente. Entonces, el mínimo hasta el momento es 25. Luego se va a encontrar otro mínimo nuevo. Entonces,
ahí lo intercambia, y así sucesivamente. Entonces, si vemos aquí la animación, este algoritmo de ordenamiento es un poquito pues sencillo de entender, entonces también de implementar, entonces ya lo haremos. Y pues la misma secuencia para todos, va buscando el mínimo en todo el arreglo restante y lo pone al final del arreglo que ya tiene ordenado. O sea, al final pues vamos a tener el arreglo ordenado. Y hace la última comparación. Entonces, bueno, veamos cómo es esto, cómo es la implementación de esto en Java. Entonces, bueno, vamos a crear por aquí un static, public static int, nos devuelve el arreglo ordenado. Entonces vamos a decirle selection sort. Entonces, ¿qué va a recibir? Pues va a recibir el arreglo, mole array, como siempre. Perdón. Entonces, por lo pronto retornamos un null, no nos marca. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es un for global para comparar como tal, ¿cómo decirlo? Como para comparar el inicio. Entonces, para pararnos aquí y compararlo respecto a todos los otros, a ver si encuentra otro mínimo. Entonces, vamos a hacer un int y igual, un i igual a 0, mientras que i sea menor a qué. Entonces, perdón, mientras que i sea menor al array, porque no queremos que se desborde, al array.lel -1. ¿Por qué -1? Básicamente por lo mismo que preguntó Daniel hace rato, para como vamos también a comparar la última posición, entonces no queremos que se desborde intentando comparar este con este, entonces se muera ahí. Entonces, ahí, perdón. Y pues lo vamos a ir aumentando en 1 más 1. Entonces, punto y coma y más. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí lo primero que necesitamos hacer es calcular el mínimo. Entonces, vamos a iniciar con el supuesto de que el mínimo es la i actual. Entonces, i mínimo va a ser igual a la posición de la iteración del for grande. Entonces, luego de esto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a verificar si lo que estamos diciendo es verdad. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a tener que comparar ese mínimo que nosotros tenemos como supuesto con el resto de los elementos de, bueno, este sería j, ¿no? Entonces, sin j, igual a qué. Y entonces, como queremos compararlo, recuerdan que nosotros dejamos quieto esta parte que ya está ordenada. Entonces, nosotros necesitamos iniciar, bueno, sería, en nuestro caso sería aquí. Entonces, como ya sabemos, supuestamente sabemos que el 5 es el mínimo, entonces iniciamos el ciclo interno en una posición mayor que la i. Entonces sería en esta posición. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues, básicamente, iniciando a j en i. Pero entonces lo vamos a iniciar en i más 1 para que pues, no nos vaya a comparar lo mismo que el mínimo. Entonces, luego decimos que j, mientras que j sea menor al array.lel. Y pues aquí no hay necesidad de ponerle el -1 porque pues aquí ya estamos salvaguardando que no se nos vaya a desbordar. Entonces le decimos j aumente. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Entonces vamos a verificar si es verdad que ese mínimo que nosotros tenemos como supuesto, pues es el mínimo global, por así decirlo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues vamos a decirle que si el array en la posición del j, que nos va a servir para comprobarlo, es menor al array en la posición supuesta del mínimo hasta el momento. Entonces, si esto es verdad, ¿qué va a pasar? Pues que el nuevo mínimo ya no es esa i que teníamos ahí, sino que encontramos uno nuevo. Entonces, el nuevo mínimo va a ser igual a la posición j. Entonces, la posición del mínimo ya no es esta que teníamos aquí en i, sino que encontré una nueva, que va a ser j. Entonces, ¿qué va a pasar después?
Entonces, como ya encontramos un nuevo mínimo, como lo veíamos aquí, bueno, aquí no lo veíamos de verdad. Entonces, como lo veíamos aquí, por ejemplo, este 22 tiene que pasar al final del arreglo que ya hemos ordenado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues básicamente lo que necesitamos es utilizar muy parecido al problema anterior, un in auxiliar que me ayude almacenando el array en la posición mínima, que en realidad no era la mínima, pero pues tampoco podemos dejar que se nos pierda ese valor. Y paso seguido vamos a hacer el intercambio. Entonces sabemos que el array en la posición mínima ya no va a ser esa, sino la que encontramos nueva. Entonces, ¿cuál fue la nueva? Pues la nueva vendría siendo la posición array, el cambio el mínimo con el primero. Exacto. Array en la posición y punto y coma. Y luego le decimos que array en la posición i, que es como tal, por así decirlo, el final de este, sería aquí. Entonces vamos a pasar el mínimo que teníamos aquí. Entonces nos lo traemos. Va a ser igual al auxiliar que nos está ayudando guardando la variable para que no se nos pierda. Y si le damos formatear este documento, ya tendríamos aquí ordenado nuestro arreglo y lo podríamos retornar. Creo que así quedaría. Entonces veamos a ver si es cierto. Entonces vamos a probarlo. Voy a comentarte esto un momentico, Juan. Y vamos a decirle que voy a utilizar, bueno, es lo mismo, voy a utilizar array, va a ser igual a array. No, mentira, array no. Estoy haciendo selection. Y le voy a pasar ese mismo array. Una vez que lo tenga ordenado, le voy a decir a prime array, que me lo imprima ordenado. Veamos. Y como podemos ver, efectivamente, este era el original. Después de pasarlo por este algoritmo, no, este no. Después de pasarlo por este algoritmo, lo vamos a tener ordenado. Empezando desde -1, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 6 y 6. Entonces, Sara, ese es el selection sort. ¿Tienen alguna duda? Pronto por el Sí. chat. La duda con Sari. Sí se puede hacer. De hecho, con todos los algoritmos se puede hacer para que los ordene de mayor a menor. No se complica, Sí, es exacto. simplemente cambiar las condiciones. Ajá, entonces pues ya no tendrías vos un mínimo, sino un máximo, tendrías que cambiar las condiciones de intercambio y con eso simplemente lo haces. Exacto. Bueno, entonces creo que les quedó claro. ¿Tienen alguna otra duda sobre el selection sort? Bastante intuitivo, la verdad. Simplemente van buscando el mayor en todo el conjunto de datos y lo van poniendo, bueno, el menor, disculpen, y lo van poniendo al final de lo que ya llevan ordenado hasta el momento, que vendría siendo i. Entonces, por cada iteración de i, ustedes saben que todas las posiciones de i anteriores a i ya van a estar ordenadas, sí o sí. Y pues un detallito, pues es que reducimos este para que no se nos desborde en la última comprobación. No sé, Juan, ¿quiere agregar algo? Otra cosa que pasa es que mucha gente suele pasar, de hecho, no, personalmente me pasó, que uno se confunde mucho entre insertion y selection, porque se parecen en el sentido de que ambos algoritmos forman una parte del algo desordenado. Sin embargo, la diferencia es que en el insertion lo que hace es coger el siguiente elemento sin importar si es mínimo, máximo, lo que sea, y busca la posición adecuada en su arreglo ordenado. Pero selection selecciona el elemento mínimo de la parte que no está ordenada, de ahí viene el nombre de selection, y lo va poniendo en la parte ordenada al final. Esa es la diferencia. Esto para que no eviten la confusión ahí. Exacto. Bueno, entonces creo que proseguimos. Entonces voy a Proceso de dejarlos con selection. Juan.
Listo. Y de esos tres, ¿cuál dirían ustedes que es como el más efectivo? Como lo decía Juan, porque se ahorra un par de operaciones, vendría siendo el insertion. Insertion o Selection, creo que ambos Sí, serían como los mejores de estos tres. sí, ajá, exactamente. Obstante, para problemas que ya requieren un manejo, sobre todo de muchos más datos, muchos más elementos, ya ahí vendrían otros algoritmos que de pronto trataremos de mostrar uno cerca del final, el de Merge, porque los algoritmos de Quicksort y Hipsort, por ejemplo, Quicksort todavía no sé cómo funciona realmente, y el Hipsort toca ver algo que se llama una estructura de datos de heap, que eso ya es un poco más avanzado y eso ya sería como más para tema de Intermedios. intermedios, como Exacto. tal. Igual si nos sobra el tiempo, podríamos por ahí como tal acercarnos a una breve introducción del Quicksort, que es bastante rápido, mucho más rápido que estos tres que vimos. Pero como siempre, debemos ver lo elemental para poder ir avanzando. Sí, exacto. Y bueno, ya hemos hablado algo sobre el Quicksort, pero lo podemos retomar después. Que el Exacto, Quicksort hay que gracias, saber Juan. implementar porque si no implementas de cierta forma, el peor caso se te vuelve también n cuadrado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Exactamente. El Merge sí es en el logaritmo de n para todos los casos, mejor, peor y promedio. Entonces es bastante bueno. Creo que para ver el Merge tenemos que ver también lo que se llama recursividad. Entonces trataremos de organizarlo para verlo cerca del final, porque creo que es importante y no sé, y yo reviso si de pronto se tocan intermedios, que creo que en intermedios no sé si ponen la de Merge. Obviamente yo lo reviso y ya cuando nos acerquemos al final del semestre, pues, después comentamos si lo vamos a tocar o no. Pero yo creería que sí, por lo menos el Merge y como decía Camilo el Quicksort, que ya lo conoce, nosotros esperamos tocar, pero el Hipstore sí ya queda por fuera. Sí, Entonces muchachos. listo. Ahí, como dije, te recuerdo recomendado y Session y Selection. Esos dos. Para trabajar con estos. Y listo voy a compartir. Y ya pasando a lo último, vamos a mostrarle el nuevo contest, que es el contest número 4 que tenemos para esta semana. Tiene 5 problemas. Esos problemas ya no son tan complicados como los de matrices. De hecho, hay unos chéveres. Entonces, se empieza con este de la pared más pequeña, que es un problema relativamente sencillo. Luego pasamos a este, que también no carga una imagen. Que aquí hay una imagen que no sé por qué no carga. ¿Por qué no carga la imagen? Esa imagen es importante. Tienes que imaginar aquí lo importante es que ustedes analicen cómo se comporta eso y cómo pueden llegar de esta figura a realmente un ordenamiento. Todo eso se reduce a un ordenamiento, eso para que lo piensen de esa forma. Estoy interesante por eso, pero realmente es bastante sencillo. Una vez que lo entienden. Ese es de estadística, se llama Simple Statistics, habla sobre un promedio de unas medidas y también hay que leerlo porque tiene algunas cosas aquí, pero no es tan complicado. Simplemente pues un analizar. Este último ya se complica un poco más porque tienen dos arreglos y ustedes tienen que intercambiar valores entre el arreglo A y el arreglo B. Y con eso voy mirando, aquí le piden que tienen que encontrar la suma máxima que pueden obtener en el arreglo A, no haciendo más de cada movimiento. Tienen que analizar cómo ustedes pueden llegar a eso, porque tienen el límite de movimientos. Entonces, todos estos problemas, por más complicados que parezcan, se reducen a ordenamientos. Este último es particular, ese precisamente lo puse de último porque es un poco más complicado que los otros. Y es bien interesante porque les pone como la parte de los ordenamientos, pero con unas restricciones, ustedes tienen que ir revisando. Entonces ya, estos son los 5 problemas. Igual cualquier cosa, si tienen alguna duda o y solo es conmigo por enviar el enlace. Si tienen alguna duda sobre alguno de los problemas, nos pueden preguntar.
Y listo, eso es. El punto está habilitado desde ahorita a las 8 hasta la próxima semana, hasta las 7 de la tarde. Entonces, listo. Eso sería todo por hoy. No sé si tengan algún comentario, pregunta, algo que quieran que de pronto toquemos nuevamente.